A continuación, Nuevo Poder. Hola, ¿cómo andan amigos y amigas de Nuevo Poder? ¿Qué tal, don Remigio? Muy bien, don Guillermo. Allá el Enterprise, que es lo que manejan todo desde la supernave en el viaje interespacial del programa Nuevo Poder. Y tenemos hoy acá un invitado especial de lujo, el Mono Lombardi, compañero, secretario de organización del Sindicato de Canillitas y secretario general de la CGT Regional Oeste. Un compañero joven, 45 pirulos, al lado de nosotros que somos... Todo un pibe. Bien, sí. Gente con experiencia somos nosotros. Gente con experiencia somos nosotros. No, bueno, pero las experiencias de Ero, porque ustedes vinieron a la ciudad, ahora voy a contar de dónde nació, pero bueno, creemos que tiene una proyección política sin techo, yo diría. No voy a decir cuál es el techo que imagino yo, porque ya saben que somos muy... optimistas. Muy optimistas, muy sin límites para los techos de los compañeros que tienen un espíritu revolucionario, como el que tiene, como yo lo he escuchado. De hecho, yo lo veníamos siguiendo, pero lo invité a venir al programa cuando escuché que habías estado en la constituyente de obrera de Venezuela, antes de la invasión que sufrió. Bueno, así que contanos un poco, presentate acá a los compañeros de todo cuál es tu historia, rapidito, y después vamos a la discusión de cómo ve la Argentina, cómo vemos el mundo, qué vamos a hacer, cómo nosotros somos muy optimistas. Te explico que el programa Nuevo Poder nuestro tiene el nombre Nuevo Poder porque consideramos que la tecnología en algún momento va a ser un arma de los pueblos como nuevo poder. ¿Viste? Así como en otra época fueron las armas nucleares y qué sé yo, que siempre... Bueno, nosotros creemos que la inteligencia artificial y la planificación económica hoy se puede hacer con una dimensión, es como toda tecnología, ¿viste? Que la usás para un lado o para el otro. Entonces, creemos que eso nos va... Y hay una serie de indicadores que nos van dando esa pauta de que en el mundo, aunque sea anárquicamente, no planificadamente, contradictoriamente, bien peronísticamente, ¿viste? Si querés que te lo diga en otro término, ese nuevo poder va empoderando a los pueblos y se va expresando, ¿no? Va poniendo límites a los imperios, aunque parezcan ahora que están en una ofensiva. Pero bueno, eso ya es para que te veas el perfil nuestro del programa. O sea, es un programa absolutamente optimista, incluido con el desarrollo tecnológico. No es que la depresión de que vienen los robots y nos van a reemplazar y matar muchachos. En absoluto. Ese es el espíritu, así que estamos seguros que coincidimos en eso. Bueno, contanos un poco. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, saludo a todos los compañeros acá del equipo, a la audiencia. Bueno, un poco como vos planteás, compañero del conurbano bonaerense, de Moreno, más propiamente de Trujuy, pueblo con historia de lucha, si las hay en el conurbano. Trujuy, una localidad de, epicentro de los saqueos del 89, 2001. Ajá. Vengo de allá, nacido en plena dictadura en el año 80, y a partir de ahí, en un hogar peronista, con abuelos peronistas, y desde esa historia y de esa crianza, desde muy chico, tomando conciencia, ¿no?, de las injusticias que hemos sufrido como pueblo y de la posibilidad de cierto también, ¿no?, de la organización y de la lucha para transformar esta realidad que hoy nos vuelve a dar un golpazo como el que estamos sufriendo con un gobierno como el que tenemos, ¿no? Uh-huh. Con muchos compañeros veníamos hablando, decimos, somos nosotros los hijos de los 90 que vimos a nuestros viejos cagarse de hambre, salir a juntar el mango para tener un plato de comida a la noche, y hoy esa es la realidad que están viviendo los pibes, ¿no? Nosotros tuvimos un 2001, tuvimos, ¿no?, éxito de todo un proceso también de lucha y de ascenso, pero que sin lugar a duda hoy está en crisis y es parte del debate que tenemos por delante, ¿no? Y como generación 2001, siempre le hablo a los compañeros de que... ¿Vos te definís así, generación 2001? Sí, fue el hecho que a nosotros nos constituyó en la vida política en un hecho de masas. No teníamos, ¿no? Los 89 fue un momento mucho más... anárquico, ¿no? Es decir, lo que significaron los saqueos en el 89, las revueltas,
el 2001 había una dirección más clara en términos de que había que quebrar el andamiaje neoliberal de los 90 que se había impuesto después del consenso de Washington y las dictaduras, ¿no? Y sin lugar a duda, como generación, la posibilidad cierta de quebrar eso en términos del dominio del aparato estatal, lo logramos. Y después de eso pudimos construir los mejores 12 años que no hay duda que tuvimos después de la dictadura, que fueron los de Néstor y de Cristina. Donde muchísimas de las reivindicaciones de los 90 hasta se transformaron en política de gobierno, ¿no? Pero hay una tarea pendiente porque las causas de esos problemas no lo pudimos negar. La dependencia estructural que llevó a ese estallido y que nos constituyó a nosotros en la vida política social de este país, no las pudimos negar. Y casi que más bien lo contrario, ¿no? A pesar de todo lo que significó esa década ganada, ¿no? En donde, es decir, muchísimas de las reivindicaciones las pudimos tomar, recuperamos banderas históricas de la lucha, pero las causas que tienen que ver con la dependencia estructural económica de nuestro país no lo pudimos quebrar, ¿no? Y sin poner en el centro ese debate, no se puede hablar... Hay que ponerlo, decís vos, sin para lugar a adelante. duda. Y no se puede pensar en el tipo de democracia que queremos, en el tipo de sociedad que queremos... Si no quebramos eso. Si no definimos, claro que tiene que haber democracia en la participación de lo social, pero tiene que haber democracia en lo económico también. Y para eso no hay duda que tenemos que estar los laburantes al frente de eso. No hay forma que bajo el dominio de lo privado eso pueda ocurrir. Esa discusión viene del 73. Ahí fue el intento más estuvimos más cerca de poder meternos. Sí, mucho antes. Los laburantes. Porque, tenemos la clase trabajadora, tiene una historia donde fuimos capaces, después del hecho insurreccional más importante que tuvo la Argentina, que fue el 17 de octubre, es decir, pensar en serio la posibilidad cierta de hacer un país autocentrado. Se le achaca al peronismo la idea de la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones fue un plan de la oligarquía en la década del 30. Claro, exacto, la hizo esa oligarquía conservadora media nacionalista. El viejo Pinedo, ya claro. son garca de hace mucho de su tipo. Pero era menos garca que estos, ¿eh? Obvio, era porque había un poquitito una idea... nacionalista, tenía algún sí. Todavía podían mojar esos muchachos. Sí. Hoy ya quedan no, afuera. hoy ya Eso, la sociedad rural no entra en el esquema de hoy. Y esos son los quilombos que tiene el capital como tal cual lo conocemos, ¿no? Tienen que no pueden construir fuerza social, tienen que cagarte a palo. Entonces, de ese proceso, ¿no? Es decir, de la historia esa que se constituyó a partir del peronismo, donde nosotros pudimos discutir ciertamente, no solamente un proceso de sustitución de importaciones, sino que pudimos pensar la posibilidad cierta de un país autocentrado, donde la materia prima tuya, donde el campo esté subordinado a la ciudad, pero a la ciudad propia, no a la ciudad de afuera. Donde integremos ese país que nos habían fracturado, ¿no? Después de Casero en adelante, y no solamente unificar el país, sino unificar la región, unificar Latinoamérica. Y eso es lo que tuvo en el centro, me preguntabas al principio, ¿no? De nuestro viaje a Venezuela. Eso fue lo que tuvo en el centro en Venezuela. Eso es lo que hoy... A ver, contanos un poco de eso, porque acá en la Argentina nadie sabe que existió, explicar, una constituyente obrera, ¿no? Fuimos invitados a participar primero de un congreso internacional por la paz que se hizo, ¿no? Es decir, convocado por la clase obrera para América venezolana y internacional, con convocatoria a las distintas centrales internacionales también. Y que eso era el día 17, pero los días previos, 14, 15, 16 de diciembre. O sea, ya, ahí, a 15 días de la invasión. Claro. Donde ya estaba toda la amenaza, ¿no? El bloqueo al espacio aéreo, con lo cual la llegada fue todo un tema. Pero donde centralmente lo que estaba previamente los días era la discusión sobre la constituyente obrera, que no era más que un nuevo objetivo profundo, una nueva estrategia, es decir, hacia adelante en justamente de lo que se está planteando. ¿Qué planteo? Y el planteo es lo que de la constituyente obrera. Poner en el centro un nuevo horizonte estratégico, poner en el centro la comuna, poner en el centro el gobierno del pueblo, poner en el centro el gobierno de la clase trabajadora. Eso es lo que define la constituyente obrera. O sea, eso modificar una nueva generación de constituciones sería. Claro, ellos vienen de la constitución ya armada en el año 99, ¿no? Sí. Que es decir, y profundizaban esa. Y están planteando la profundización de esa constitución, en donde lo que está en el centro es el planteo que ya hizo Chávez antes de morir, ¿no? Es decir, primero el planteo de la necesidad del armado de las comunas en el 2010. Y después ya en el 2012 plantea abiertamente golpe de timón. Y dice, hay que poner esto en otro plano, hay que construir un nuevo Estado. En este Estado domina, no podemos poner avenida socialista, bandera socialista, cuando todavía seguía siendo todo subordinado por la boliburguesía y el espíritu rentístico venezolano que dominaba hasta el cuajo.
Había que quebrar eso y había que poner en el centro la autodeterminación de ese pueblo y el control de la fuerza en el sentido profundo. No solamente la organización territorial, sino también la organización de la fábrica y de la producción. No producían nada los venezolanos. Hoy están produciendo el 95% de los alimentos. A ver eso. Ellos pasan. Comentá eso porque acá tampoco se sabe, ¿viste? Tampoco los medios ya saben cómo son. Es decir, desde la definición y la conciencia de la necesidad de escindirse de ese enemigo en esa década ganada, donde claro que se dieron paso en la integración latinoamericana, lo que significó el 2005 con el no al ALCA, pero que esos procesos, y sobre todo después de la crisis del 2008, donde el capital sigue mostrando su verdadero rostro, ¿no? que ya viene del 70, cuando se quiebra la idea del estado de bienestar y que bajo el dominio del capital privado había una posibilidad de destino para la humanidad, todos los pueblos empiezan a sacar conclusiones. Bueno, las conclusiones que se sacan, y sobre todo acá en el proceso latinoamericano, Venezuela de los que primero planteaba con profundidad la necesidad de escindirse de eso, que no iba a haber una unidad latinoamericana si esa unidad estaba basada en los intereses de las burguesías nacionales, que no tenían ninguna capacidad en su enfrentamiento con los grandes grupos económicos, de que no enfrentarse y terciar poniendo a los pueblos en una disputa que nada tiene que ver con el interés de la clase trabajadora latinoamericana y de los pueblos de América Latina, sino que esa división y esas incapacidades que tuvimos en la integración latinoamericana era porque al interior de esos mismos gobiernos, esos planes económicos y esos planes políticos todavía iban atrás del interés de esos sectores de burguesía que hoy no pueden dominar nada ni pueden conducir ningún proceso. No, son cadetes. Entonces, el cuento de la burguesía nacional, yo digo, viste, como el arca de Noé, sin faltarle el respeto a nadie. No hay registro histórico que alguna vez haya jugado un papel progresivo. Entonces, es decir, cagaron a Perón ya en el 48, ¿no es? Que es de ahora. ¿Entendés? Y era el Norte Grande, era la organización gremial que había armado el mismo Perón. Y estoy hablando de ANCHAM, la CGE te cagó. Y tiene que ver con entender profundamente cuáles son las bases materiales. Bueno, la CGE de Gelbar. No, está bien, pero mirá que después del 52, Congreso de la Productividad, cuando vos tenías que discutir en profundidad, o pasabas a controlar vos el proceso productivo, o era más productividad, que era, seguir transfiriendo más salario de parte de los trabajadores a esos sectores que no son competitivos acá en la planetaria, eso fue todo un límite. Y esa idea del 50-50 chocó, que es lo que Perón después en el 68 te plantea clarito, dice, me equivoqué. Y cuando alguien como Perón dice que se equivocó, hay que darle bola. Porque muchos quisieron decir, no, estaba hablando de un problema instrumental para los chicos de la época. No te estaba hablando de un problema instrumental, te estaba hablando de un problema estratégico. No tuve en cuenta, dice, que podría haber sectores tan antipatria que bombardeen su propio pueblo. Bueno, es el carácter de clase, irreconciliable, que no hay ninguna posibilidad de juntar los intereses del capital con los intereses del trabajo bajo el dominio de ellos. Que es cierto que todos esos sectores nacionales, pyme, los vamos a abrazar en el enfrentamiento con esos capitales, pero que no pueden manejar, es lo que te decía el Gordo Q. Que no discutimos que somos un movimiento nacional, policlasista. El problema es quién es el sector que realmente puede tener un plan que vaya a fondo y logre la autodeterminación del pueblo, que logre la soberanía, que logre la independencia económica. Y ese es el debate que tenemos hoy. Y ese es el debate. Y el resto acompaña. Y ese es el debate que se dio Venezuela, no ahora, en el 2013. Y tomó conciencia de esto y dijo, si no nos ponemos al frente nosotros de ese proceso productivo, ¿a qué sector de la sociedad le vamos a pedir que resuelva los problemas históricos de la dependencia estructural? Y vos decís, los resultados ya resultados se ven en la vista. Venezuela, según la CEPAL, no según Cuba o Nicaragua, es el segundo año consecutivo que es el país que más crece en América Latina, 2024 ¿no? 2025. 8,9 y 6,3. Y ahora va a crecer más. Y el problema de la inflación, Argentina hoy tiene más inflación que Venezuela. Y se pusieron al frente de controlar. Porque, es decir, frente a la posibilidad cierta de pensar el control de los recursos, lo mismo que nos pasó acá, ¿qué te hace el imperio? Te bloquea, guerra económica, sabotaje. Sí. Nos sufrimos nosotros del peronismo y lo sufren todos los pueblos del mundo que intentan construir un país, un proyecto nacional, soberano, independiente y sobre todo sobre la base de poder alcanzar en algún momento la justicia social. Eso es lo que está recorriendo el pueblo venezolano. Con la clase obrera al frente, con un presidente como Maduro, que es un presidente obrero, que pone en el centro, es decir, la necesidad cierta de poner, es decir, primero de construir una democracia plenamente participativa, protagónica. Se arman las comunas, donde se arma el gobierno de calle. Se están eligiendo delegados por cuadra. Por cuadra, delegado por cuadra. Concepto, pero de las 350.000 cuadras que hoy tiene Venezuela, hay 320.000 con delegados. Uno por cuadra. Claro. ¿Y qué facultades tienen? ¿Qué función cumple? Gobierno.
Solucionar los problemas de la gente. No desde lo compartimental, no desde yo estoy en el área de la salud, me preocupo por la salud, yo estoy. No, integral. De integral. Mirá qué concepto. Y ese es el gobierno, y ellos vienen planteando hace tiempo el gobierno de calle, no el gobierno del aire acondicionado. Gobierno de calle, así lo llaman. Así lo llaman. Me parece que acá habría que importarlo, ¿no? Entonces, no hay aranceles para importarlo acá, ese concepto no. No hay importación de esos procesos, pero me parece que nosotros tenemos una vasta historia en eso. Solamente si somos bipolares o esquizofrénicos o colonizados, podemos seguir justificando que quienes venimos del peronismo, donde nuestra alma doctrinaria es la comunidad organizada, que plantea que nadie se salva si no se salva la comunidad, ¿cómo justificamos la organización corporativa que después estamos 24 horas corriendo atrás de eso? ¿Cómo justificamos que primero ponemos los intereses particulares o profesionales en tanto un gremio o en tanto organización política o sector, si no ponemos primero eso común? Hoy no están ocupando la Patagonia. Hoy no hay duda que la Patagonia es una retaguardia estratégica para el imperio sionista que está siendo derrotado a pesar de las bombas que tira, porque no tiene ninguna perspectiva estratégica. No tiene posibilidad. Entonces, pero el problema no es que te ocupen la Patagonia. El problema es que te están ocupando el conurbano. Y hay que analizar, porque está claro, que el enemigo y el capital, por el grado de concentración en el que se encuentra, por el grado de socialización que hay, hoy no tiene más que avanzar en su propia descomposición. Hoy no puede ofrecer nada progresivo. Por eso, las fracturas que tiene el gobierno. No tienen posibilidad de construir fuerza social. Por esa misma base material en la que hoy estamos, ese grado de concentración deja a todo el mundo afuera. No pueden incorporar a las burguesías nacionales, no pueden incorporar ni siquiera a la oligarquía. El problema de Villarroel con Milei no es un problema de título, es un problema de sectores. No es el círculo rojo Milei, Milei es Manhattan, es BlackRock. Sí, el círculo rojo. No es Macri. También. A Pablo Roca le están diciendo flaco, y bueno, fíjate, te ofrecemos que te pasá la timba financiera si querés. Claro. Pero no te vamos a volver a permitir el proceso de endeudamiento nacional de los 70, donde todavía ellos, justamente por un momento donde todavía el grado de desarrollo de la fuerza productiva necesitaba mucho tiempo de trabajo, incorporar los sectores. Bueno, eso no está más. Y si eso no está más, ¿a quién le va a pedir las soluciones? Y ahí hay un gran debate que es el pueblo, no tenés otra opción. Y hay un gran debate hacia el interior del movimiento obrero. Porque ahí el tema, nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo vemos? Y ahí hay un debate muy profundo, porque... ¿Pero hay un debate? Sí. Pero no sale, No, hay un debate muy profundo, y que no es solamente un debate que se da en las esferas dirigenciales, sino un debate que se está dando en las bases, hasta en el último compañero, en la fila del almacén, en la parada de colectivo, en la fábrica. ¿Y sobre qué captás vos? Y sobre los ejes centrales que hicieron posible que asuma Milei. ¿Qué es que asumió Milei? No es que el gobierno ahora decir que la población argentina se hizo fascistoide o pide una salida por derecha. Eso no existe. Eso es de intelectual. Siempre el avance del fascismo y de la derecha vino después de la bancarrota nuestra. A nivel mundial, en Europa, fue después de la Segunda Internacional y la bancarrota del comunismo. Y acá el avance de la derecha tiene que ver con la bancarrota de nuestra década ganada, con no haber sido capaces de tener una propuesta profunda que dé cuenta de negar las causas, no de emparchar en los marcos un sistema que se hunde, que no tiene ningún tipo de perspectiva para la humanidad, que es absolutamente irracional, inhumano, que no puede hacer más que seguir haciendo mierda a la naturaleza y transformarnos en zombies a todos nosotros. Entonces, frente a ese debate, ¿cómo es el grado de organización que tenemos los trabajadores? Nuestras formas organizativas surgieron a finales del siglo XIX, donde la producción estaba organizada de la manufactura, mucho tiempo de trabajo, donde una medida gremial, imagínense, de la lucha facciosa que tenía, o de la organización por oficio, haber dado el salto a la organización por rama y la conformación de las confederaciones sindicales, de las federaciones, fueron todos grados y saltos en la conciencia de la clase trabajadora. Acá armamos la CGT en la década del 30. No casualidad, tenemos una huelga general en el 36 y 10 años después logramos parir al peronismo. El peronismo para nosotros fue una estrategia de la clase obrera, ¿no? Bien lejos de las teorías colonizadoras de izquierda que dicen, no, Perón manipuló. En la clase trabajadora ya había conciencia de la necesidad de construir un gran frente nacional. De hecho, los dirigentes sindicales de izquierda confluyeron ahí. Confluyen todo. Con protagonismo. Y que se dio todo un proceso de cambio en la dirección, ¿no?, de lo que venía el primer ciclo de lucha, ¿no?, con tendencias anarquistas, socialistas, a todo un proceso que se da en la década del 30, con más incidencia de los sectores
obreros, comunistas, que venían, pero con toda una idea de la necesidad del armado de los frentes nacionales, ¿no? Entonces, mirá que ese proceso fue el que hizo emerger al peronismo. Ahora, esas formas de lucha todavía estaban muy pegaditas a esa forma en que se producía. En donde, claro, si yo cuando le paraba la fábrica al Trompa, yo cumplía mi objetivo, porque si para lograr condiciones de vida mejores yo tenía que generarle un daño al patrón, cuando yo le frenaba el proceso productivo, generaba las condiciones de la negociación. Pero ahora cuando un bien tiene, como este teléfono, tiene componentes que vienen de 40 países distintos, donde las cadenas de producción son globales, donde encima el desarrollo científico-tecnológico te viene expulsando mano de obra, es decir, por todas partes. Si vos le parás en un punto y se te cagan de la risa. Hoy, siempre traemos lo mismo, ¿no? Es decir, la huelga general, como máximo momento de la conciencia de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque ¿qué es la huelga general? El momento en donde nos damos cuenta que nos tenemos que juntar todos los laburantes, todos los trabajadores contra todos los patrones. Que para resolver el problema individual, ya sea camionero, curtidor, canillita, docente, lo que sea, o ferroviario, si vos tenías que poder golpear de conjunto, tenías que lograr. Ahora, la huelga general está como un momento extraordinario bajo esa estrategia sindical. El problema es que durante la manufactura eso daba una respuesta. Bajo el dominio del capital financiero, es decir, la pérdida real de la masa de trabajadores en blanco, por un lado, y a la vez la pérdida de las condiciones estructurales de vida, es fenomenal. 42 paros generales ya tenemos, 46 en verdad. Salvo que pares el sistema financiero. Sí, pero el problema... Nosotros ese debate lo hemos establecido acá. Pero nosotros que venimos de que si vos parás la circulación de dinero, el sistema cae. Claro, sí, pero el porque problema compensa lo que vos decís, sí, de que el sistema te espera ahí. Ahora, si los bancos dejan de funcionar, los cajeros dejan de funcionar, sí, mirá lo que pasa, ¿no? Cae el sistema, Sí, pero el problema no es lo financiero, porque lo financiero tiene base material o no existe. Y mirá lo que le está pasando al imperio, que es la deslocalización de la industria. Son los dueños de la timba, sí, pero ¿y si yo tengo la fuerza para correrme del dólar? Y si frente al SWIFT, que ese es el tema para que se entienda, es decir, el clearing bancario... Pero acá te quiero decir, vos haces un paro bancario y cae el gobierno. Ni no. ¿Por qué no? ¿Y con qué el problema no es... deja de haber circulante en la sociedad. ¿Qué pasa? No, pero hoy hay una cantidad de mecanismos, es decir, de funcionamiento por fuera del sistema bancario en sí mismo. Si ya solamente con todas las plataformas que vos tenés funcionando, es decir, de moneda virtual, es decir, ellos se van preparando para reemplazar hasta su propia lógica de funcionamiento. ¿Vos decís que eso reemplaza que deje de circular el dinero bancario y de las cuentas bancarias y de los cajeros? No, es decir, hay una cantidad... Es no más, creo, ya los cajeros, el dinero como la forma material de dinero ya pasó de desuso. No, está bien, pero vos parás lo digital. No, está bien. Hay que pensarlo, te lo dejo como, pero como nueva táctica de lucha a raíz de lo que vos decís, de que ha cambiado la época. Porque sería, en la misma lógica sindical, ir hacia atacar el sistema financiero, que es toda una discusión, ¿no? Ahora, que hay encima a nivel global, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que vos seguís desde el contra ahí. El problema, en una estrategia que te parás desde el contra, de querer oponerte, de querer frenar la acción, y vos reaccionás frente a la acción del otro. Y acá de lo que se trata no es denunciar las mentiras del enemigo. El problema es construir otras verdades. El problema es tener una estrategia que seas capaz vos de poner en movimiento las cosas y no de frenar, porque todavía en esa estrategia, ¿qué se cree? Que si yo puedo condicionar al otro, hay condiciones para mi propia vida. Bueno, el grado de concentración económica en el que estamos y el desarrollo de la fuerza productiva son imposibles. El grado de socialización de la producción. ¿Sí? Hoy la humanidad, como muy poco en la historia de la humanidad, está en condiciones de resolver esa relación conflictiva. ¿Está en condiciones o no? Sí, esa relación hombre-naturaleza. Sí. Hoy estamos en condiciones de resolver, Sí. Es decir, las grandes hambrunas, las grandes... Ahora, ¿con qué chocamos? Con el carácter privado de esa apropiación de la riqueza. Esa socialización, esa capacidad, producimos alimento para 12.000 millones de habitantes, son 8.000. Y hay gente que tiene hambre. Y hay gente que tiene hambre. ¿Y a qué responde eso? Tenemos a un plan. Entonces, ¿qué es lo que no va? Mirá que lo que brota por todos lados que no va es eso privado. Y nosotros tenemos mucha experiencia
Por eso nuestra participación en Venezuela no es desde, che, vamos a ver qué están haciendo, a ver si viste pesca una... Che, ¿Vos te pusiste allá? ¿Hablaste? Sí, hemos planteado una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra propia historia y los límites que tuvimos en esa lucha y cómo tenemos que retomar esa lucha y ponerla en el plano actual en el momento que estamos hoy, del mundo en el que estamos y entendiendo cuáles son las leyes que rigen ese mundo. Entonces, che, si nosotros fuimos capaces de construir la comunidad organizada, fuimos capaces de construir una constitución que decía que había que poner la producción en función social, que los bienes nacionales, los bienes estratégicos tenían que estar para lo común. ¿Vos no creés que esa constitución no era algo de avanzada? ¿Qué están diciendo los BRIC? ¿Qué está planteando China? ¿De dónde salieron los planes quinquenales nuestros? Che, tenés que tener... O los planes quinquenales chinos. O los planes quinquenales chinos. Tiene que ver con la experiencia de la clase obrera mundial. No es que se inventaron el genio, porque si no queremos explicar la historia de la humanidad desde el uno, desde Superman. Y siempre negamos a la clase, siempre negamos a los pueblos. Siempre negamos a la comunidad. Siempre se niega a la comunidad. Y es más, ¿quién niega a la comunidad? Desde la historia y el desarrollo del capitalismo, si hay algo que hizo fue destruir comunidad. Claro. La acumulación originaria fue destrucción de comunidad. Había que hacer mierda al indio y al gaucho para lograr la constitución de esa oligarquía, es decir, de esa clase nacional que necesitaba el imperio como una pata de la División Internacional del Trabajo que tenían que armar. Y siempre su desarrollo fue sobre la base de destruir la comunidad. ¿Qué no están haciendo en el conurbano? ¿Qué? Que nos tienen que meter a los pibes en la falopa, ser soldaditos, el narcotráfico, la prostitución digital, el juego. Te tienen que quebrar eso. Y no te pegan en cualquier lado. Estamos en el conurbano bonaerense. 14 millones de habitantes, 13 millones de habitantes, en 35 municipios. Acá la clase no vota, patrones, ¿eh? Acá no ganó Milei, ¿eh? Y no significa que no fue transversal el voto en Milei. Pero mirá que después, ojo, porque también a veces somos bastante colonizados nosotros a la hora de definir nuestras cuestiones. Che, en el conurbano bonaerense, Milei no ganó. Y si para vos conciencia, el erudito que está en la universidad, che, ahí hay conciencia. Hay que entender en qué momento está. Porque si vos rascás por qué se votó a Milei, por más que en el conurbano, donde domina la clase trabajadora, y el mayor nivel de cohesión y de combatividad que tiene la clase obrera en la Argentina, en esos conurbanos donde se juntan los laburantes, que fuimos expulsados, los cabecitas negras, ¿no? En esa organización que ellos se dieron, cuando vos rascás, ¿qué aparece? La necesidad de una salida disruptiva. No es la motosierra, no es la casta. Es la conciencia que 42 años de democracia liberal como la que tenemos no ha resuelto un puto quilombo en términos de lo estructural. Ahora, vos sabés que ahí nosotros siempre decimos que Milei no ganó, por la diferencia que dicen, porque no se hace el cálculo correcto con los que no fueron a votar. Compartimos plenamente. O sea, cuando vos haces el porcentaje que no fue a votar, el tipo sacó el 34%. Quiere decir que hay un 65% o más que está repartido entre los que van a votar en esa dinámica que vos estás describiendo y los que no logramos movilizar para enfrentar a Milei. Ahí tenemos un problema nosotros. Porque, sí, porque no alcanza. ¿Qué opinás ahí? ¿Qué hay que hacer para...? Porque no alcanza con el contra. A ver, hay que tener proyecto. Hay que tener plan, hay que ir por la positiva, hay que discutir cómo vamos a organizar nosotros y cómo vamos a ser sujetos nosotros de nuestra propia vida. ¿Cómo carajo vamos a hacer para garantizar los alimentos para nuestro pueblo si el aceite depende de dos grupos monopólicos? Y si nosotros no definimos cómo decir, che, primero poner en el centro la necesidad de la derrota del enemigo, eso es lo que te dice Perón en el 68. Cuando te dice me confundí, tendría que haber ido por lo cruento, no te estaba hablando de un fusilamiento, ¿eh? Te está diciendo, che, que hay que reemplazarlo, que bajo el dominio de la burguesía, en este momento histórico encima, que es el dominio de los monopolios, que es la reacción en toda la línea, que es descomposición, que es parasitismo, no hay ninguna posibilidad para los pueblos. La primera conciencia que vos tenés que tener es que a eso hay que reemplazarlo. Pero vos decís que ese 50% que no ¿se moviliza con eso? Busca una salida ¿O se moviliza disruptiva con nuevos protagonistas? Busca una salida disruptiva. Yo creo que ¿Cómo sí, se canaliza? pero si no aparece encarnada esa salida disruptiva. No, eso se encarna. ¿En nuevos protagonistas? Y eso se encarna, y cuando una conciencia va creciendo, eso encarna siempre los pueblos que fueron capaces de acumular un grado de organización y de conciencia, destacó a sus mejores hombres. Perón es fruto, ¿no?, del genio de Perón, más allá de su genialidad. Es fruto de ese pueblo y de esa clase trabajadora que venía luchando contra ese orden oligárquico que dominaba en la Argentina. Como que va seleccionando, decís vos. Y sin lugar a dudas. Bueno, pero acá el proceso de selección no se ve.
Va empujando. En eso te digo, o sea, porque uno habla de Perón, pero estás hablando hace 50 años atrás, que murió. Hoy vos ves que hay un reciclado de los personajes políticos y sindicales que genera, la base, para mí es la causa principal por la cual el 50% no se vuelve a enamorar. Aunque lo entienda conceptualmente lo que hay que hacer, decir, bueno, ¿y cómo encarno? Si no aparecen nuevas dirigencias, no va a encarnar. No, pero mirá que no... Fíjate que el sistema ha sido hábil, te fabricó a este muñeco que es un outsider que captó esa... Y ahora ya está buscando fabricar nuevos outsiders. Sí, Vía el Pastor. El viejo Palau. Ellos se encargan de ellos enseguida van preparando. ¿Viste? Vos te reías, ¿qué va a ser Milei presidente hace 3 años? Y acá lo tenés. No, pero, los tipos trabajan. Nosotros, yo veo que nos está faltando una estrategia de construcción, de habilitación de esa nueva generación. Y que no tiene que surgir de los medios de comunicación. Porque hay otra cuestión que es, todos los medios de comunicación son coloniales. Todos. Ninguno, algunos están más disfrazados. Nosotros en nuestros programas lo hemos descubierto, incluido ese 5N, que como que es un... Está manejado. Ahora con lo de Venezuela terminó de... Venezuela, Palestina, Israel. Entonces, es como que los candidatos surgen de los medios. Y se posiciona el que está en los medios. Y fíjate, Milei lo instarán los medios. No hay duda el poder que tiene. Ahora te lo vuelven a poner a este Pastor, te lo pone el Canal 13 otra vez. Sí. Y nosotros nos falta una estrategia ahí nueva. O sea, yo creo que las voces viejas se tienen que retirar, te digo así drásticamente, y las voces nuevas tienen que tomar un protagonismo muy fuerte en la comunicación, en el llano, como vos decís, como dijiste, por calle. Sí. Bueno. Nosotros decimos, mirá, ¿cómo es? Conurbano bonaerense. ¿Cuántos delegados hay? Escúchame, ¿cuántos delegados 72.000 delegados a nivel nacional. En todo el país. Claro. La CGT tiene ahí tiene 72.000 canales de comunicación. Para que te des una idea, Conurbano bonaerense, 4,5 millones de casas. Nosotros tenemos organizado, es decir, 4,5 millones de casas son 150.000 manzanas. Hay que ir por ahí. El conurbano, sí. Es decir, 15.000 cuadrículas y las agrupás de a 10. Es decir, qué mejor política comunicacional, qué mejor red. Eso hay que hacer. Casa por casa. ¿Vos sabés cómo ganó Correa? ¿Sí? La presidencia. Con la famosa... Lo primero que hizo, armó una estructura de vinculación política con las familias. Era un clima de 2001, de que se vayan todos en Ecuador, ¿no? El clima social que había. Entonces, él fue candidato sin nadie atrás. O sea, no llevó diputados, no llevó senadores, no llevó nada. Y ganó, estoy hablando en el clima de aquel momento. No hay duda que hay que salir a entonces tenés que inventar algo nuevo. Y el tipo ganó con eso. Una vez que ganó con todo ese poder político, después llamó a la elección. Lo que hay que organizar son los órganos de poder real, en donde la participación y el debate profundo del pueblo trabajador, de lo humilde, esté en el centro. Ahora, para eso tenés que tener una estrategia primero que ponga en el centro eso. Claro. Porque si la idea es cazar la manija del Estado, de un Estado que está absolutamente perforado y controlado por los grupos económicos concentrados, un Estado que hoy es una provincia del país mundo, sí, donde vos no controlás ninguna... No, de Estados Unidos, no del país mundo. Sí, de Estados Unidos, sí, pero que en un momento de decadencia absoluta de Estados Unidos, porque hoy no le puede ofrecer nada progresivo a la humanidad, y está en un retroceso brutal, y no... Y te arrastra vos. Claro, te arrastra si no te cindís. Claro. Y si vos querés seguir en los marcos de este mundo y de este Estado, es decir, pidiéndole a esos sectores que sean buenos, es infantil. Y si encima nosotros, dictadura mediante, donde nos quitaron el conflicto como el motor de cambio, donde el conflicto que era el momento real de encuentro, de resolución de los problemas colectivos, de diálogo al interior del pueblo, te lo quitan como posibilidad cierta, entonces hoy el conflicto es algo a evitar, y vos le decías a los pibes, no, si tiene un problemita, correte. Cualquier cualidad que tenemos nosotros tuvimos que enfrentar la calle, tuvimos que enfrentar la realidad. Si vos quitás el conflicto como el motor de transformación, como el motor de encuentro, ¿sí qué te queda? Eso es lo que tenemos la dictadura. Y encima, sobre esa historia que te genera la dictadura, sin conducción estratégica con Perón, ¿qué te queda? ¿El ascenso social? El ascenso social es bien distinto a la justicia social. La justicia social, o nos salvamos todos o no se salva nadie. El ascenso social le da uno, es el título nobiliario. Sí, quedan 100 y sube uno y quedan 100. ¿Y qué es el ascenso? ¿Y dónde queda la comunidad si ascendés socialmente?
¿Y qué nos pasó? En ese concepto, en esa idea, la comunidad no existe. No, ¿y qué nos pasó en la década ganada latinoamericana? Che, la idea era guita en el bolsillo y caca en la cabeza. ¿Era qué? ¿Por eso estaban los 30.000 desaparecidos? ¿Para que vayamos al shopping? Mientras todavía los problemas estructurales y la definición central, que es la necesidad de derrotar estratégicamente al enemigo, que hoy sigue dominando en este país y en el mundo, es decir, quedaba relegado a un segundo plano. Entonces, che, como yo tenía guita en el bolsillo, ¿no? A partir del 2003, esa salita del barrio que habían hecho los laburantes, que hicieron mi viejo, para que no se nos muera ninguno en el barrio, como yo tenía guita, me iba a la prepaga. Y la salita, bien, gracias. Y lo mismo pasó con la escuela. Y como yo tenía guita y en la escuela siempre había paro, mando al pibe a la escuela privada. Y si los laburantes dejamos de ocuparnos de lo común, ¿cómo no querés que avance el narcotráfico? ¿Cómo no querés que avancen las ideas del enemigo? Bueno, pero ahí... Acá tenemos un problema central que más allá, por eso, de la figura, de la dirigencia, hay que hacer una convocatoria real a tomar los problemas en nuestras manos. Y eso no te va a venir de arriba. No podés esperar que te venga de arriba. Claro que tiene que venir una estrategia. Claro que, che, hay que ir construyendo núcleo de compañeros y una dirección que ponga en el centro de esto. Y no, che, la resolución corporativa y después lo que me sobra del tiempo, juntamos a los compañeros. Porque de nada sirve, che, el planteo, ¿no? Es decir, el movimiento obrero desarrolló Huerta Grande, la falda, CGT de los argentinos. Ahora todavía esas proclamas políticas chocaban con una organización sindical. Porque ¿qué era lo que no aparecía? No aparecía los cuentos de Perón. Hicimos la sociedad de fomento, hicimos el club de fútbol, teníamos la comisión interna en la fábrica, pero todavía estaba en los marcos del dominio de la burguesía, en los marcos de la dirección concreta y práctica del mundo en el que estamos, en manos de ellos, no en las nuestras. Y eso es lo que se acabó. Primero porque hoy el imperialismo no tiene ninguna preocupación en ofrecértelo. Del 70 para acá, caída del patrón oro, Bretton Woods, caída de Bretton Woods, consenso de Washington, es dictadura. El capitalismo es lo que ves, no existe el capitalismo humano. Y menos en las condiciones de concentración económica en las que estamos. Entonces, frente a eso tenemos un gran debate los trabajadores. O somos capaces de construir una dirección que se ponga al frente, y eso requiere conocimiento profundo, y eso es que armemos los 20 grupos o núcleos productivos que tenemos en la Argentina, y eso es que los trabajadores de la comunicación discutamos cómo carajo vamos a hacer para que realmente podamos alimentar a nuestro pueblo, de ideas que tengan que ver con el desarrollo íntegro de la comunidad y de su propia vida, y no que lo haga mierda. Y los trabajadores de la alimentación tendrán que discutir cómo carajo hacemos para juntar, es decir, toda la cadena y la trazabilidad de la alimentación para primero ponerlo común y cómo carajo garantizamos el alimento para nuestro pueblo. Yo lo digo muy simple, en tu casa, si vos no pagás la luz, si vos no pagás el morfi, ¿quién define? Y en este país, si vos no definís sobre los alimentos, sobre la energía, ¿quién cree que va a gobernar? Entonces ahí hay un debate muy profundo que tenemos los trabajadores. Y no hay nadie que esté exento de esto. Porque de nada sirve caer en este punto. Es decir, hay mucho de la discusión fácil de echarle la culpa a la burocracia, a la CGT, a las direcciones. Pero mira que esas direcciones son representativas. Mirá que lo que nos pasó en la década ganada, de tener un mango en el bolsillo y salir corriendo de resolver lo común y ver cómo hago para reventarme la cabeza adentro de un shopping, mirá que eso fue el triunfo de la dictadura. Mirá que el veneno del neoliberalismo te corre por la sangre. Y ahora estamos conscientes de decir que la salida fácil no existe. Que la idea de un capitalismo humano, la década ganada también se encargó de quedó demostrado que se fue a la mierda. Y que lo único que quedó parado fueron los pueblos que dijeron conscientemente desde un principio que al imperio había que enfrentarlo. Y eso es Nicaragua, eso es Cuba y eso es Venezuela. Y después contame lo que vos quieras. No es un problema de cazamos la manija del Estado y distribuimos. Si la distribución la define la producción. Vamos a discutir la producción, muchachos. Aparte los trabajadores estamos en cada una de esas instancias. Vos juntás al confederal de la CGT. Y cuando yo digo CGT, digo a la CTA y al conjunto de los trabajadores también, los compañeros de la UTEP. ¿De dónde va a salir el próximo plan quinquenal? A ver. Si no es juntando al conjunto de los trabajadores de cada una de las ramas de la ¿Y eso se está discutiendo hoy? Y eso hoy se está discutiendo. ¿En qué instancias? En distintas instancias. Y en las regionales se está discutiendo profundamente. ¿En las regionales se está discutiendo? En las regionales se está discutiendo. Y también, ojo, y también es una discusión que está en las direcciones nacionales. El problema es cómo somos capaces de construir eso y de vertebrar una Bueno, lo que pasa es que en las direcciones subordine. nacionales hay algunos sindicatos que tienen una trayectoria de gente que no va a discutir eso nunca. No, pero no es pero te vuelvo a repetir. Los pueblos tenemos los dirigentes también que supimos construir. Claro.
Sí, en algunos casos sí. Y en un sentido, es decir, che, no llegamos a esta situación, no llegamos a Macri al pedo, no llegamos a Milei al pedo. Entonces, che, el resultado... No es una maldición, digamos. O sea Claro, que, no es una maldición. Mirá, ¿cuáles fueron las concepciones que hicieron posible eso? Porque si nosotros no recuperamos ese cotidiano, si nosotros no recuperamos esa vida comunal en el conurbano, si nosotros no recuperamos la participación íntegra, no solamente en el barrio, sino esa participación... Sí, pero no es solamente un tema del conurbano, porque es un problema nacional el problema. Es un problema nacional. Sí. Hablo del conurbano como... quiero decir con son los conurbanos. Los gremios, por ejemplo, ¿no? Te digo, yo empecé a militar a los 15, tuve una larga militancia y sigo teniendo relación con todos los compañeros más combativos de lo que fue de la UOM, ¿no? El Ruso Gansky, el Barra Gutiérrez, la gente de Campana, bueno. Entonces yo viví desde acompañarlos a ellos en esas peleas, y me acuerdo del gran enfrentamiento histórico que hubo entre Lorenzo Miguel, Ubaldini, la 62 y los sectores que hoy están al frente de la CGT. Sí, pero mira que es decir... Y ese fue el punto de inflexión tremendo, porque fue el momento en que el movimiento ellos usaron, sin consultar a las bases, estoy hablando, viste, de los sectores de lo que se llama los gordos, que siguen estando ahí, frenaron, apoyaron las privatizaciones, y después cuando Cristina quiso, ni bien ganó en el 2012, Cristina tira la reforma constitucional, y los primeros que salen a enfrentar eso es Moyano. Cristina ahí quiso dar un paso. Ahí pasaron otras cosas antes. Bueno, lo que haya pasado. La corriente plantea. Lo que haya pasado, pero fíjate que el movimiento obrero ahí. La corriente yo quiero escuchar la autocrítica del movimiento obrero cuando no aprobó la reforma constitucional que impulsó Cristina, ni bien ganó en el 2011. Mirá, nosotros planteamos que había aquí en serio. No te estoy diciendo por vos, te digo lo que. No, pero yo te voy a decir algo previo. A ver. Che, la corriente plantea la ley Recalde, la participación de los trabajadores en la ganancia. Está bien, que no tenía. No tenía que ver con quitarle un plus de productividad en donde encima los grandes gremios, olvídate que se los arrancan a eso, a las grandes multinacionales. Lo que se estaba planteando era justamente poner al conjunto del movimiento obrero en un proceso de cogestión donde íbamos a agarrar los brolis de las empresas y de las multinacionales que se la patinan todas. Eso ya lo tenés por el artículo 14 bis. No, está bien, sí, pero ahí iba todo en una dirección y mirá que fue al interior de nuestra propia fuerza. Los propios diputados nuestros fueron los que se opusieron. Entonces, ¿a qué voy? Sí, pero eso fue... 2011, ley Recalde. Está bien. Todo el proceso es decir, pero eso no lo podés comparar con una nueva constitución. No, pero la nueva constitución no fue frenada porque un dirigente no quiso. Por no, eso, Scioli tampoco. No, pero por el eso, vice. Pero por eso... El peronismo se negó por eso a modificar la constitución que hubiese dado otro mandato a Cristina y otro contenido marco. Sí, pero mirá que estábamos chocando con límites estructurales al interior del gobierno, que tenían que ver justamente con que no hay salida, no existe el capitalismo humano, que no existe estoy de acuerdo. Con la burguesía. ¿Dónde está Spolky, Sirigliano, Rudy Ulloa? Che, eso van a dirigir el programa económico argentino. No son ni vendedores de ballenita comparados a los grupos que tenemos que enfrentar. Acá lo que se estaba discutiendo era, si éramos capaces, y ahí hubo crisis, ¿por qué? Porque vos venías del enfrentamiento con la 2008, ¿no? Un proceso de confrontación con tu enemigo histórico de clase sin haber estado preparado. Y nosotros siempre decimos... Sí, claro, eso es verdad. Agarrado golpeala. ¿Cuál se parte? La que tiene menos consistencia interna. Y ellos sí tenían consistencia para ese enfrentamiento. Y vos no. Y vos después de ese enfrentamiento quedaste fracturado. 2009, 2011, ¿no? Y la incomprensión de ese proceso, y aparte venías de las crisis, ¿no? En el 2009 votaron a De Narváez. Esos mismos gordos que vencieron a Lorenzo votaron a De Narváez. Sí, está bien, pero ¿cuál es el tema? No hay que olvidarse. La CGT, sí, pero... No estoy acusando a la CGT, estoy diciendo los grupos... pero Guille, ¿yo a qué voy? Imperiales. Mirá que si no quedamos en una discusión secundaria con respecto a las definiciones principales. Y la definición principal, el problema principal que vos tenés es o sos capaz de construir un país independiente y soberano, o es dependencia. Y eso no puede existir sin el avance en el control de los recursos naturales y el desarrollo y el control de la producción. Y en esa discusión, ¿a qué voy? Mirá que en los sectores supuestamente más revolucionarios, ¿entendés? Sí, CGT lo argentino, si querés. Y no hablemos de la UOM, que tengo excelente relación, ¿no? Los canillas siempre decimos algo que... No, los 26 puntos de Gualdini. Está bien, pero ¿a qué voy? 12 años de kirchnerismo. Te estoy hablando de Omar Plaini y de Gringo Michetti, los dos son compañeros, mi secretario general, y tenemos un debate.
¿Cuándo discutimos el papel y la tinta? Claro. Porque si vos no definís y decís, che, ¿qué significa la dependencia en nuestra actividad? Y si vos no controlabas el papel y la tinta, ¿y cuánto tiempo discutimos eso? Y si vos no discutís, y con Abel hoy estamos bárbaros, che, y Abel hoy está planteando, pero ojo, porque mira que el enemigo te está esperando para agudizarte las contradicciones que siempre te quiso generar. Y el problema ¿cuál es? Que te pueden agudizar esas contradicciones cuando vos todavía también estás embarcado en una misma estrategia, que todavía se propone en los marcos de este Estado, sin quebrar la dependencia estructural, sin ponernos a los trabajadores al frente del control de la producción, que hay posibilidad cierta para resolver los problemas de nuestro pueblo. Y eso es inexistente. Pues que nosotros ahí planteamos que los trabajadores tienen que estar sentados en el directorio del Banco Central. Claro, si quieren dirigir la producción, si queremos, no si quieren, si queremos, nosotros decimos que, aparte Perón lo hizo en el 45. Lo primero que hace Perón cuando nacionaliza el Banco Central, pone a Miranda, que era, en esa época todavía la burguesía nacional existía, tenía un rol nacional, pero también sienta a los sindicatos en el directorio del banco, de entrada. Y desde ahí moviliza todas las transformaciones que ya sabemos que se hizo. Y se hacen en ese Y eso marco. hay que volver ahora. Se hacen en ese marco. Hay que la institución central, supongamos, yendo ahora a la proyección, que nosotros siempre decimos que la principal lista no es solamente presidente, diputados, senadores, sino quiénes van a ser los directores del Banco Central. Y ahí tienen que estar, te digo, esta propuesta se la planteamos al frente a Alberto y a Cristina cuando ni bien ganó. Le hicimos una presentación formal, le abrimos un expediente donde le proponíamos que se integre al directorio no solamente los gremios, sino los sectores de la cultura, los jubilados y demás, porque la política monetaria es la clave hoy del enfrentamiento al imperialismo. Sí, pero no solamente el tema de la deuda. Sí. Así que te lo dejo, porque nosotros militamos ese tema. Nosotros creemos preparar cuadros. El movimiento obrero tiene que preparar cuadros para sentarse en el directorio del Banco Central. ¿Sabes qué te dicen los venezolanos? Vos me bloqueás todo lo que vos quieras. ¿Cuál es el alma de los golpes blandos? El generar una cierta disconformidad a partir de un ataque sistemático con parte de la cohesión, ya sea o con monetario, las finanzas, inflación, o con los alimentos, claro. Que te genere un grado de estallido interno. Ellos que toman nota, dicen, mirá, esos fueron las guarimbas, ¿no? Es decir, las quiebran en el 17, ¿por qué? Porque dicen, mirá, si nuestro pueblo come, pelea. Y si encima controlamos los medicamentos y está sano, ganamos, dice. Porque contra un pueblo, contra las mayorías no pueden. Ahora vos tenés que construir ese poder de la mayoría. Claro. Entonces, claro que es el problema de la finanza, pero mirá que los cubanos se prepararon para pelear sin luz y produciendo alimentos de lo que puedan sacar de la tierra, Entonces, siempre, primero la conciencia del todo. Perón te decía, no existe la política nacional. La política nacional es una cosa la política internacional. La política internacional. Claro. Tenemos que entender el mundo en el que estamos. Claro. En este mundo, bajo el grado de socialización de la producción que hay, lo que no va, no es un problema, como bien vos decías, no es la tecnología, no es que el robot te va a venir a sacar a tu mujer y a tu hijo. El problema es quién la maneja. No, pero ahora los robots hablan, pero ese robot el robot de la pinza. Y no va a resolver el problema de la humanidad porque lo vamos a resolver nosotros. Eso. El tema es si esa tecnología está al servicio del desarrollo orgánico con la naturaleza y con los pueblos, o está al servicio de seguir acumulando de una manera irracional, hoy destructiva absolutamente, contra la humanidad, la valorización del capital y nada más. Los que sobran son ellos, no nosotros. Lo que no va es la acumulación privada. Eso es lo que hay que ponerlo común. Y el peronismo tiene mucha historia en ese sentido. Y no es un problema de discutir para atrás. Es un problema de, ¿cómo está eso hoy? Porque si hay algo que se está reclamando, es que se ponga en lo común. Si hay algo que se ponga en lo común. Si hay algo que nuestro pueblo siempre valoró, nunca emergió un dirigente y este pueblo no lo acompañó. Es una falacia, es irracional. Porque cada vez decía, ¿a quiénes valoramos? A los que ponen lo común. Evita ¿qué era Perón? ¿Qué fue Néstor y qué fue Cristina? Más allá de las discusiones en términos más estratégicos del desarrollo de eso. ¿Qué fue el Diego? Eso que no ponen una partecita, porque cuando empezás a poner la partecita, el pueblo te deja de reconocer como líder o como referente. Y ese es el gran debate que tenemos hoy. Ahora, eso no es un problema de líderes de a uno, es un problema, una estrategia donde nosotros tenemos que cada vez poder pensar. Por un lado, aprender y escuchar profundamente qué te están planteando los compañeros. Y los compañeros te están diciendo, esto no es peronismo. ¿Qué te dicen cuando te dicen esto no es peronismo? ¿A qué se refieren? A que no vamos a decir, a que no estamos discutiendo cómo vamos a negar las causas, a que no hay una definición clara del enemigo,
a que no hay una convocatoria, es decir, a la autodeterminación de nuestro pueblo. Y no hay convocatoria a la autodeterminación si no hay convocatoria al enfrentamiento directo contra nuestro enemigo histórico. ¿Y cómo pensás que va a surgir eso de vuelta? Eso está surgiendo, Guillermo, para ¿Está nosotros. surgiendo? Para nosotros eso está surgiendo. Para nosotros las manifestaciones... ¿Cómo? Disculpa. Los otros días hablaba, perdón, viste, no salgo con cualquiera en cualquier momento y corto. Los otros días hablaba con una compañera que es directora de... Más cerca de él. Es directora de... Disculpa, soy así. Como directora de una escuela en Luján. Yo le agarraba medio... ¿cómo se llama? Le agarré y le planteé el tema de la revolución y el pueblo, y me agarra y me corta en seco y me dice, ¿dónde está el pueblo? Y me quedé ahí, después me quedé pensando, y me empiezan a ocurrir un montón de cosas, ¿sí? Pequeñas, giladas, ¿no? Voy a hablar con una señora, la señora me habla bien, me habla de un colectivero que trata bien a los ancianos, que te acerca al colectivo, que de acá, que ping, salgo de ahí, me encuentro con otra que me plantea una cosa similar. Ahí está el pueblo esperando que lo organicemos. Ahí está. En esos gestos generosos que tenemos entre nosotros, ¿sí? Ahí está el pueblo y cómo se va a generar organizando eso que está esperando, ¿sí? Yo soy para mí el pibe que cae en el tema de la falopa, ¿sí? Es una especie de guerri que está rompiendo, que no tiene con qué herramientas. ¿Sí? Por ahí el tema de, bueno, me inmolo tipo Bonzo, creo que es, el tipo que se prende fuego. Sí, me inmolo porque esto es una porquería. Es una relación. ¿Sí? Es una cuestión, y yo creo que el tema es cómo hacemos para organizarlo. Si hay algo que dejó claro, decir, ¿no? La pandemia fue... Mirá que todos te decían que frente a una catástrofe iba a venir el imperio, iba a venir Superman a salvarte, che, y te salvaron los pueblos. ¿Qué hizo el imperio? ¿Qué hizo Europa y Estados Unidos con la vacuna? ¿De dónde nos vinieron las vacunas nosotros? No hinchemos la pelota. ¿Quién estuvo después en los barrios intentando parar una olla? Che, ¿fueron los compañeros de los gremios? ¿Fueron las doñas? ¿Fueron los compañeros de la economía popular los que se pusieron a organizar eso sistemáticamente? ¿Quiénes están cuando estamos abajo y tenemos quilombo? Otro que como vos. El problema es que tenemos que ser capaces de que esa reivindicación inmediata, concatenarla en una lucha que pueda negar las causas. Y el enemigo sistemáticamente te ataca a que vos corras atrás de lo espontáneo. Sistemáticamente te ataca a que te fume todo, tomate todo, ¿no? El irracionalismo. Ellos quieren que vos vuelvas a la caverna. Modernización laboral, te dicen, te quieren llevar a la esclavitud. Entonces, ese ataque es sistemático hacia el pueblo. Y frente a esa cosa, el pueblo reacciona. Y así tuviste un 17 de octubre y tuviste un 2001. Y no sabés cuándo, de qué manera va a emerger. Pero que emerge, emerge. Y si no somos capaces de construir una dirección que retome en función de una base científica, racional, lógica, que dé cuenta de cómo está hoy el desarrollo de la fuerza productiva, de la tecnología, y que ponga en el centro la apropiación, en manos del conjunto del pueblo, de todo eso, para la resolución de lo común, no tenemos ningún tipo de salida. Porque que se lucha siempre. Claro. No se puede acusar a la clase trabajadora argentina de no haber peleado. No se puede acusar al pueblo argentino de no haber peleado. El problema es que si después de esas peleas, después de ese 2001, es decir, vos contactás con una estrategia que te plantea una salida en los marcos de un sistema que se va al carajo, ¿qué te dice Putin? Esos pueblos que no sean capaces de controlar su materia prima, que se preparen a vivir peor que en las colonias. Porque el grado de concentración económica que hay, lo único que puede ofrecerte es daño, y daño en serio. ¿Viste? ¿Escuchaste lo que dijo el premier de Canadá ayer en Davos? ¿Sí? Te convocó al peronismo. Pero se convirtió, pues lo dijo clarito, mirá dijo, cómo están siendo o estamos en la mesa, o estás en la mesa o estás en el menú. Convoco a todos los países que no quieren estar en el menú a hacer una nueva internacional peronista. Pero si se está organizando, ¿qué son los BRICS?
¿Qué Está son bien, los pero países a del ver, sur global? ¿cómo puede ser que haya un líder de Canadá que hable más de peronismo de lo que se habla del liderazgo en la Argentina, que se dice Pero peronista? esa es la Yo me descomposición. enojo con eso, ¿entendés? Porque yo tengo de Pero los no 15... podemos enojar, el problema es resolverlo. Bueno, por eso, pero entonces digo, no me hables más Y el nombre. Pero, y en ese a ver, resolver ¿viste tenemos como que- los judíos decían no en mi nombre? Sí. Al genocidio ¿viste? La gente de la cultura judía honesta en el mundo decía no en mi nombre. Yo te digo, no hablen más en nombre mío del peronismo los que no son peronistas. Tenemos que empezar a decir eso, a separar la paja del trigo. No puede ser que el primer ministro de Canadá, que Canadá, viste, es de ellos, es del establishment, haga más peronismo que lo que hacen acá la dirigencia en la Argentina. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Que empiezan a tomar conciencia de que bajo el dominio del capital financiero, Claro. del dominio de los yanquis no hay ¿Vos te das nada. cuenta de lo que te dijo el tipo? ¿Qué es decir, ¿qué Arabia Saudita corriendo Claro. atrás de China? ¿Que está decir, che, que ahora se hizo comunista? No, que vieron Irak, vieron Afganistán, Claro. vieron Libia. Exacto. Si vos no tomás conciencia que bajo el dominio del otro no se puede, bueno, eso es Milei, ¿eh? Y eso es lo que se expresó en el voto a Milei. La conciencia profunda que está como están los pueblos. Si no hay una dirección, pues si no, ¿para qué carajo se tiene que conformar una dirección política? ¿Cuál es la tarea de los militantes? Conciencia, es conciencia, es con estudio conciencia, profundo, sí, es exacto, con laburo con- y con estudio, con disciplina. Exactamente. Che, de cuáles son las variables que tenemos que atacar para dar cuenta de los problemas que tenemos. Y eso no es un problema, Río. Por eso nosotros que estamos discutiendo con cada uno de los compañeros. Che, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está en el conurbano? ¿Cuánta papa hace falta? ¿Cuánto tomate? ¿Cuánto con los compañeros del Laguón? Che, ¿cuánta cocina? ¿Cuánto termotanque? ¿Cómo carajo resolvemos los problemas comunes? Porque que esto se va al carajo, se va al carajo. El problema es, che, cuando vos querés tomar la manija, ya hay experiencia en los pueblos. Che, te cortan por todos lados. ¿Y qué está discutiendo Venezuela? Vamos a la sustitución plena. No puede ser, te dicen, che, estábamos ahí en las comisiones, no puede ser una fábrica de bicicleta, que los frenos no vengan de Bélgica. Che, tenés que hacerlo vos. Claro, pero para eso tenés que salir de las concepciones del shopping, ¿eh? ¿Y eso a quién le va a echar la culpa? A los burócratas. Che, si vos te creíste que quedándote en tu casa resolviendo primero la tuya, se iban a resolver todos los problemas. Y resulta che, que vos tuviste guita, te compraste la tele, cambiaste el autito y tu barrio se fue a la mierda. Y hoy tus pibes tienen una sociedad de mierda por delante. Y encima criate a tus pibes diciéndole que no se metan, que resolviendo vos los quilombos, cargado de buena leche, cargado de amor, que uno no quiere que su pibe sufra lo que uno sufrió de pendejo. Pero ¿qué carajo hicimos? ¿No nos hacemos cargo del problema que hoy tiene nuestro pibe? Che, ¿hay algo en la sociedad que se resuelva sin asumir el conflicto y ponerlo en correspondencia con los intereses comunes? ¿Hay algo que hayamos resuelto los laburantes sin el otro? Entonces, claro que hay una derrota estratégica en los 70, pero se habla muy livianito de lo que es la derrota cultural. No rompamos la pelota. Che, la derrota cultural tiene base materiales. Fue la implementación del capital financiero en la Argentina. ¿Por qué? Porque la resistencia peronista, 18 años de resistencia, fue resistencia, no teníamos plan propio. Pero impedimos que el dominio del capital financiero se integre en la Argentina. Y eso lo tuvieron que hacer con muerte, con desaparición y atacando el movimiento obrero como lo están haciendo ahora. La reforma laboral es para atacar lo que nos queda de la conciencia de la clase trabajadora. Con las organizaciones como están, con las centrales como están. Pero no es un problema de atacar estas centrales, es un problema de discutir, che, cuáles son los pasos que tenemos que dar para adelante. ¿Cuáles son las soluciones que hay que aportar? ¿Cómo carajo ponemos en el centro las discusiones? Y no desde que yo que vos. No cayendo en falsas contradicciones. Y no porque no tengamos diferencias, sino entendiendo que si vos no derrotás al enemigo, si que los problemas que hoy tenemos entre nosotros tienen que ver con que existe el enemigo. Primero tenemos que resolver el problema del enemigo. Primero tenemos que discutir cómo carajo vamos a resolver el problema de la dependencia económica. Y claro que ahí entra la ley de entidades financieras y todas las tareas pendientes. En donde muchas intentamos en 12 años, pero sin la definición del sujeto. Vos sabés que ahí te aclaro. Nosotros tenemos un diagnóstico, después te lo voy a hacer llegar, de que en forma inmediata, ni bien se agarra el nuevo gobierno, con un directorio de estas características, donde el pueblo está sentado en el directorio del Banco Central, con la actual carta orgánica yo te doy vuelta al sistema financiero sin modificar la ley financiera de la actitud. Y con Un problema de voluntad política, de determinación política, como la que vos decís en Venezuela. Y de movilización del pueblo. Y de movilización, porque obviamente. el ataque, cuando vos tomes esa medida, el ataque va a ser brutal. Claro. Sí, claro. Y si vos, es decir, porque no es un problema de tomar una medida del gobierno, es haber preparado, es decir, a tu población para entender, Pero los cuadros.
Tenés que preparar primero los cuadros Y en de eso conducción estamos. del movimiento obrero. Y esa es la tarea del plan de las tareas en la formación, el armado del Por observatorio, eso el seguimiento de cada una de las ramas los productivas. 72.000 delegados tienen que ser Delegados. una cadena de transmisión diaria, ¿viste? Ahora, si nos dedicamos solamente a hacer formación laboral Sí, sí. y te preparo para un mundo que te expulsa, che, la primera educación es la educación política. Lo primero que tenés Claro. que entender es si quién te caga. ¿Por qué sufrí vos los males que sufrí? ¿Por qué tu familia sufrió los males que sufrió? La primera educación es política. Y ahí también ya tenemos un quilombazo. Y no porque no valga, es decir, todo el otro proceso educativo. Pero si vos no entendés si a quién tenés No, que claro, derrotar y obvio. viven los garrotazos, che, Sí, Rucci ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el enemigo? Rucci decía, che, el movimiento obrero tiene que dejar de tirar trompada al aire. Tiene que negar las causas. ¿Eso cómo se piensa hoy? Entonces, y hoy tenemos la misma tarea. Y mirá que se vienen dando pasos. Y mirá que la dirección de la CGT viene planteando que el problema no es la reforma laboral. El problema es el conjunto de medidas económicas, el plan económico del gobierno. Bueno, bárbaro. ¿Y eso entonces a qué te lleva? ¿Cómo vamos a preparar el reemplazo de ese gobierno? No hay duda que nosotros tenemos condiciones de recuperar el gobierno en el 27. Ahora, ¿qué vamos a preparar? Porque ¿Para ¿cuál es- qué? Eso hay que trabajarlo ya. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? ¿Para qué lo vamos a Recuperar recuperar? el 2027. ¿Qué va a hacer Coto? Coto te desabastece el primer fin de semana de carne de todo el conurbano. Es decir, ¿vos tenés para pararlo? ¿Cómo está la conciencia de nuestro compañero? ¿Cómo educamos a nuestro pueblo en la necesidad del enfrentamiento? Eso es cuando Perón te dice que se equivocó en el 68. Estaba hablándote de esto. En Venezuela, ¿qué era lo que planteaban con respecto? Había mucho ataque con respecto a la migración. ¿Y qué es lo que planteaban? Dice, ¿saben lo que es? A la emigración. Claro, ¿no? Si saben lo que significa que tu familia está enferma, tener un familiar de cáncer y que no haya medicamento. ¿Sabes lo que no conseguía alimento? Dice, ¿cómo Y vamos a tener jugar? pibe- ¿Cómo vamos a jugar? Dice el compañero que se fue del país, fruto del ataque. Dice, en todo caso, juzguémonos nosotros, dice, a la dirección política, de no haber sido consciente de haber preparado a nuestro pueblo y educado a nuestro pueblo, de entender el sacrificio necesario para ganar la libertad que hoy tenemos, dice. Y ese es el gran debate. Porque no se puede, es decir, pensando que vamos a pelear para ir al shopping. Porque el shopping ya no existe, porque el shopping es de ellos, porque eso lo crearon ellos. No puede ser que me organizo para ir a las canchitas de fútbol lo hacíamos nosotros, ahora pagamos para jugar al fútbol. Y te van reemplazando y vos dejás de ser sujeto y empezás a ser espectador de un mundo que se va a la mierda. Entonces, claro que hay una fuerte interpelación que tenemos que darnos entre nosotros. Y que claro que es en todos lados lo mismo, no es que discutimos no, en todos lados discutimos con los compañeros de igual manera, porque entendemos que somos parte de un mismo barco y que el enemigo está enfrente. ¿Cómo preparamos esa fuerza y cómo vamos dotando de formación, de conciencia y aparte de organización, en donde pongamos no solamente el control de la producción en el centro y cómo carajo vamos a hacer para armar las empresas testigos que necesitamos construir? Esta semana ahora rehabilitaron Vicentín, ¿no? Donde eso quebró el espíritu de nuestro pueblo profundamente, la no posibilidad de avanzar en un tema estratégico, que era la posibilidad cierta de una empresa testigo en la producción de alimentos. Pero tenemos que hacer eso con los alimentos, tenemos que hacer eso con la producción energética, tenemos que hacer Con eso el con Banco la finanza, Central. tenemos Con el que Banco hacer- Central. con el Banco Central. Escúchame, Y se nos va avanzar en la terminando el organización- tiempo. Perdón, y avanzar en la Ahí me están organización pidiendo territorial. ahí, porque Avanzar viene en la otro construcción programa. de ese conurbano. Claro. Avanzar en ese casa por casa, en ese manzana por manzana, en esa organización de los consejos Vos sabés que comunales. nosotros planteamos en esta idea del Banco Central que el nuevo gobierno tiene que fusionar el Banco Central con el Banco Nación. Porque el Banco Central, o sea, el Banco Nación tiene 650 sucursales. Esas 600 sucursales, en el marco de un plan financiero con los objetivos que vos acabás de decir, es el poder territorial para ayudar a ese cuadra por cuadra que vos decís. Porque hoy las 600 sucursales del Banco Nación tienen una función absolutamente no política, ¿viste? Sí. Pero tenés una logística ahí de Estado que, manejada con la lógica desde un directorio del Banco Central, te permite implementar esas políticas cuadra por cuadra. Bueno, a ver, ¿qué pymes hay? ¿A dónde vas a plantear el problema? Vía la sucursal del Banco Nación al Banco Central, vía... ¿Entendés? O sea, esto está todo presentado en un expediente que hicimos para Alberto Fernández y Cristina el primer día que se asumió el gobierno. Después te lo voy a pasar para que Sí, sí. lo estudien en la CGT. Bueno, me comprometo a hacerte llegar todas las cosas que elaboramos como propuesta, no solamente como idea, sino como Sí, sí, sí. cuestiones de acción para esta elaboración que vos decís, que es urgente, porque ojalá pierda en noviembre Trump, y si pierde en Le viene noviembre muy mal. Trump, atrás cae
eso va a ayudar muchísimo a que caiga Milei, ¿viste? El imperio cae. El problema es que no nos hundamos con él. Y Claro. para no hundirnos tenemos que construir en función de nuestras verdades. Hay que Bueno, construir la patria propia. Te propongo, venir otro, cuando quieras acá a la radio, Guille, tuya, a venir con los disposición, compañeros, agradecido. con los delegados. Bien. Los 75.000 acá no van a entrar, ¿viste? Pero podemos ir de a poquito organizándolo, pero De a incluso 4. como siempre te digo, si quieren hacer un programa de la CGT regional oeste sí, sí. acá, está a disposición, sería buenísimo, ¿viste? Y que vengan todos los compañeros, ¿viste? Y que después sale, porque esto es streaming, así que después mandás y... Se puede replicar. Bueno, muchísimas gracias por Don la invitación. Lombardi, Dron, porque nosotros le damos el título de Dron, no Don, ¿viste? El compañero que sabe, ¿viste? Totalizar las cosas, bueno. Acá está demostrado que hemos tenido la Todo visita un dron. de un dron. Un no dron de con don muchísima Lombardi ni de un mono. experiencia. O dron mono Lombardi. Ahí está, completo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Radio con Aguante. Piezas de realidad.